hoy nos visitan unos grandes amigos, analistas políticos internacional, porque vamos a tocar desde diferentes puntos de vista la toma de posesión del presidente Donald Trump. Tenemos a mi lado al analista político internacional y historiador Pío Peguero. En la otra parte y en el centro tenemos al doctor Espaillá, que también conoce de la geopolítica, es una persona muy preparada en estos temas. En el otro lado tenemos al general retirado William Reyes Martínez, quien también, señores, tiene un alto conocimiento de la geopolítica y es una persona muy preparada en esa área y una persona que no ha llegado, pero él viene, esto es orgánico, él viene, él va a entrar y esto lo vamos a hacer, que es también el analista político internacional Alfredo de la Cruz. Pero yo quiero empezar pasándole el micrófono a Pío Peguero y vamos a seguir en esta misma forma aquí para hablar puntos interesantes de la toma de posesión del presidente Trump. Pío. Bueno, señores, miren, en cuanto a la toma de posesión del presidente Donald Trump, que quiero empezar diciéndole que muchos creen que Donald Trump es el presidente número 47 de los Estados Unidos, pero no es así. Número 46, perdón, no es así. Sino es que Donald Trump va a constituir varios hitos en la historia de los Estados Unidos, porque Donald Trump es el segundo presidente en toda la historia de los Estados Unidos que ha vuelto al poder después de salir del poder. Es decir, el segundo expresidente en toda la historia después de Stephen Grover Cleveland, que lo hizo que gobernó Estados Unidos, fue demócrata, gobernó Estados Unidos entre 1885, 1889 y luego volvió al poder después de entregárselo a Benjamin Harrison en 1893 hasta 1897, cuando le entregó el poder a William McKinley. Entonces, Donald Trump tiene ese haber, que será el segundo expresidente que vuelve al poder, ya que fue presidente entre 2017 y 2021 y luego regresa al poder en estos momentos republicanos. Miren, y también además va a ser la persona de mayor edad en ocupar la presidencia, en ocupar la Casa Blanca en los Estados Unidos. Miren, señores, Donald Trump, la toma de posesión de Donald Trump, con su posición que tiene respecto a lo que son muchos temas internacionales, por ejemplo, temas muy controvertidos, como fue el caso donde él afirma que él va a terminar la mayoría de los conflictos internacionales. Yo entiendo que precisamente por esas declaraciones que emitió Trump fueron aquellos intentos de asesinatos que él, es decir, que perpetraron en su contra. ¿Por qué? Porque cuando tú amenazas grandes intereses de grandes empresas que obtienen anualmente miles de millones de dólares por aquellos contratos en fabricación de armas. Y entonces, si no hay guerra en el mundo, no hay fabricación de armas, no hay contratos, se caen muchos contratos, porque recuerden que esas armas que se encuentran en los arsenales tienen que dispararse. Miren, tienen que dispararse los fusiles, tienen que romperse los tanques, tienen que repararse, tienen que digamos reponerse los aviones que caen en combate. Tienen que repararse los carros de combates, tienen que repararse y reponerse aquellas embarcaciones que son hundidas en las diferentes guerras que tiene Estados Unidos a nivel mundial y los aliados de los Estados Unidos. Porque Estados Unidos, recuerden que él le proporciona armas a sus aliados. En el caso, por ejemplo, de Ucrania, que van más de 300,000 millones en armamentos que le ha proporcionado Estados Unidos a Ucrania, precisamente para enfrentar la embestida de las fuerzas rusas. Entonces, por esa parte entiendo que fue la razón principal que ocasionó los intentos de asesinato que le perpetraron al expresidente Trump. Mire, por otro lado, Trump incluso ha amenazado o ha propuesto hasta la compra de Groenlandia, que dicho sea de paso, Groenlandia es una isla danesa, que es la isla más grande del mundo, se encuentra en el Ártico. Groenlandia tiene grandes recursos, muchos recursos petrolíferos, muchos recursos gasíferos. Por ejemplo, Groenlandia es una isla que tiene 2.175.600 kilómetros cuadrados, siendo la isla más grande del mundo, señores. Entonces, por otro lado,
Trump afirma que él iba a tomar o quiere retomar el canal de Panamá. Una vía interoceánica que los Estados Unidos le cedieron a Panamá, o que tras la firma de los tratados de Rodrigo Carter, que se dieron el 7 de septiembre de 1977 entre el entonces presidente Jimmy Carter y el entonces hombre fuerte de Panamá, Omar Torrijos, donde los norteamericanos se comprometían a entregarle la administración del canal de Panamá a los panameños el 31 de diciembre de 1999. Precisamente el pasado 31 de diciembre los panameños celebraron los 25 años de administración del canal, teniendo en cuenta que el canal de Panamá es la segunda vía interoceánica más importante del mundo. Digo la segunda porque para mí la primera vía interoceánica más importante del mundo es el canal de Suez, porque por allí, por el canal de Suez, atraviesa una mayor cantidad de mercancía de suministro que por el canal de Panamá. Además, el canal de Suez es mucho más largo que el canal de Panamá, y incluso la travesía es mucho menos compleja, porque a través por el canal de Suez solamente es atravesar atravesar el istmo de Suez desde el Mar Rojo al Mediterráneo, es decir, une también dos océanos. Porque recuerda que los mares no son más que porciones de los océanos que bordean los continentes, según las definiciones geográficas, y allí el canal de Suez que hace que une el Mar Rojo con el Mar Mediterráneo, y al mismo tiempo comunica el Océano Índico con el Océano Atlántico. Miren, señores, entonces entiendo que Trump, según su ideología, según su propuesta, según lo que se propone hacer los Estados Unidos a nivel mundial, sería un cambio de paradigma en lo que es la política norteamericana en cuanto a diferentes zonas que los Estados Unidos han perdido influencia. Porque déjeme decir una cosa, que Estados Unidos ya no es el gendarme que era en los años 60 y 70. Estados Unidos ha perdido bastante influencia a nivel mundial debido a que él ha descuidado zonas tan importantes como lo es el área de Latinoamérica, y la ha descuidado precisamente para él enfocarse en lo que es un área tan neurálgica para el mundo como es el Medio Oriente y la zona del este del continente asiático. Sí. Ahora seguimos con la locución del doctor Espaillá, pero está llegando Alfredo Cruz, señores, lo están preparando también. Ya yo sé que este análisis, señores, va a ser histórico, porque aquí se van a tomar puntos de vista histórico, geográfico, cuál sería la mirada de Estados Unidos. Recuerden que se está rearmando geopolíticamente. Ustedes recuerdan en un momento que con el presidente Trump, China nunca atentó contra Taiwán. No, claro. Rusia contra Ucrania. Sí. El Estado Islámico incluso con Abu Bakr al-Baghdadi fue eliminado. Así es. También Irán paró su carrera nuclear en un momento. Que mira que en la presidencia de Trump murió el general Qasem Soleimani. Claro. Que eso le dio a los iraní duro, pero no pasó de ahí. Entonces Trump anda buscando como una especie de paz, y por eso voy a pasar el micrófono ahora al doctor Espaillá, y llega nuestro amigo también, comunicador y analista político internacional, Alfredo de la Cruz Integra. Pero aquí seguimos con el doctor Espaillá. No, el doctor Espaillá tiene su micrófono. Señores, vamos a darle gracias a Dios Todopoderoso por estar aquí con el señor de la Cruz, el general Reyes, Pío, ¿verdad? Y con mi hermano Ariel Lara. Yo voy a comenzar esto un poquito light, voy a comenzar sin meterme en esos grandes temas de geopolítica, porque ahorita vamos a nadar aguas profundas. Sí, déjame decirte una cosa, te voy a comenzar con una anécdota. Tú sabes que Schlesinger y Kennedy una vez se reunieron antes de la toma de posesión. Sí. Y le dice Schlesinger a Kennedy, sí. Kennedy le dice a Schlesinger, mira, me dijeron que tú vienes para Casa Blanca. Y le dice Schlesinger, sí, pero la verdad es que yo no sé qué voy a hacer allá. Y le dice Kennedy, mira, yo tampoco, pero yo te garantizo que vamos a durar más de 8 horas trabajando allá. Entonces, hay particularidades dentro de la toma de posesión, hablando de la toma de posesión de manera concreta. La primera toma de posesión no se hizo en enero, no. Se hizo en abril. Fue la toma de posesión de George Washington. La segunda, entonces, se hace en marzo, un 4 de marzo. 4 de marzo. Y son los 4 de marzo hasta 1930
1933. Así es. Donde cambian. Se hace el 4 de marzo siempre y cuando no caiga domingo. Así es. Si Ok. cae domingo, tanto en la que se hacen el 4 de marzo como la que se hacen a partir de 1933, si mal no creo, se pueden hacer, no, la de Roosevelt, Roosevelt tiene una particularidad que te lo voy a decir ahora. En el 33, entonces, comienzan a hacerse la del 20 de enero, que también se hacen siempre y cuando no caiga domingo. Si cae domingo, la ceremonia es privada y se hace una próxima que es pública. Así es. Ok. No siempre se ha hecho ahora que se está haciendo en el lado, en el frente oeste del Capitolio. Hasta 1937 se hacía en las escalinatas del Capitolio. No todas se han hecho tampoco en esa parte del Capitolio. Andrew Jackson tomó posesión y eso una vez tú y yo lo hablamos, dentro de lo que es la rotonda del Capitolio, fue el primero en hacerlo, porque estaba recién concluida, él es que la estrena. Se ha hecho solamente una vez. Y también, que es el caso que le iba a decir a Piro, Franklin Delano Roosevelt en su último mandato toma posesión dentro de la Casa Blanca. Claro. Entonces son particularidades que muchas personas a veces se nos escapa. Bueno, no, los datos son muy importantes. De lo que es la ceremonia. Otra cosa, la toma un juez de la Suprema Corte de Justicia, pero eso no está en la Constitución. Sí el juramento. Sí. El presidente tiene que hacer el juramento, porque eso sí está estipulado, si mal no creo, en el artículo 8. Entonces, esas son las particularidades. Hay cosas que llaman la atención de la administración Trump. Trump encuentra un mundo con particularidades. Encuentra un mundo ahora mismo con diversificaciones, encuentra un mundo que ha tenido sus correcciones y ha tenido también sus particularidades. Entiendo que hay cosas que dentro de la administración Trump nos llaman la atención, y una de ellas es el señor Hesseth como ministro de Defensa, que ha sido objetado. Pero yo creo que vamos a discutir ampliamente en lo que es el gabinete. Hay cosas que llaman la atención, dos cosas de ella. Me gustó, por ejemplo, la señorita Leavitt, de 27 años, como la speaker más joven que ha tenido la Casa Blanca. Sí. El único afroamericano que hay dentro del gabinete es el señor Scott Turner, que va a ir a Desarrollo y Vivienda. Cosas que llaman la atención, por ejemplo, la señorita Noem, que está en Homeland, que es Seguridad Nacional. Sí. Michael Waltz, me parece una buena elección. Hay que él recibió a Edmundo. Exacto, eso es lo que te dice que Venezuela tiene una brecha abierta. También volviendo a caer en lo que son Wright, el señor Wright a Energía, también muy buena elección. Otras tantas, como el señor Ratcliffe, que dirigió un gabinete de desinformación, son cosas que tú puedes objetar dentro del gabinete, pero cada uno de los perfiles que están dentro de esta nueva administración, una persona que ha tenido que dropear su postulación, que fue el señor Glates, tú y yo lo hablamos en un programa anterior, que iba al Ministerio de Justicia, ahora va a ir Pat Bondi, una amiga tuya que tú quieres mucho también, como nueva jefa de gabinete, la primera mujer. Una estratega fuertísima. La señora Susie White. Sí. No me llama mucho la atención otro de las elecciones objetables del señor Trump por su marcado radicalismo, que es el señor Stephen Miller, un hombre que desde Duke ha mostrado que él tiene una posición muy, sobre todo, antilatina y antiasiática. Sí, seguimos con Alfredo de la Cruz, que se integra. Alfredo Cruz. Gracias. Es un placer estar aquí. Ya conozco al hombre de los datos. El hombre dato, el hombre dato, Un placer. Y a los demás panelistas, un placer estar aquí con ustedes. Doctor Espallá y el general Martínez. Sí. Bueno, este es un tema sumamente interesante. Precisamente hay muchos ribetes históricos en la elección de Donald Trump. El primero de Grover Cleveland, que es electo en periodos no consecutivos, y sobre todo ahora vemos a un Donald Trump más acabado,
con un mayor conocimiento de la geografía del Estado y, como decía mi anterior panelista, compañero panelista, en la orquestación de su gabinete se ve el conocimiento que tiene de lo que es la geografía del Estado, de lo que es la geopolítica, de lo que es la política exterior de Estados Unidos. Y me quiero detener en la elección que era hecho del secretario de Estado, que es el canciller, es el ministro de Relaciones Exteriores de la Unión Americana. ¿Por qué es importante la elección, la nominación que ya fue confirmada por el Comité de Relaciones Internacionales del Senado de Marcos Rubio? ¿Por qué? Porque Marcos Rubio es de ascendencia hispana, latinoamericano, de origen cubano. Obviamente es un estadounidense, tiene la formación de estadounidense, piensa como estadounidense, pero hay rasgos que lo hacen interesante, y es el conocimiento que tiene de Latinoamérica. Sí. Sobre todo el conocimiento que tiene de Venezuela, de Cuba, de Nicaragua, y sobre todo el conocimiento que tiene de República Dominicana, que si ustedes ven la audiencia de confirmación, mencionó más de 5 veces República Dominicana, no porque fuera el tema de la conversación, sino que dando respuestas a preguntas, siempre salía República Dominicana, y los elogios que hizo de que lo está haciendo bien, y habló del problema que tiene República Dominicana con esa inmigración desde el oeste. Es muy importante ese tema. Y habló de cómo salimos del COVID, cómo se recuperó el turismo. O sea, te indica a ti que tiene un conocimiento también de lo que es Latinoamérica, y esto ahora trae una situación muy interesante para la República Dominicana, y tiene que ver. Recuerden que ese mismo Marco Rubio, como senador, fue que dijo que había un plan del gobierno estadounidense de trasladar a la República Dominicana a 3 millones de haitianos. Sí. ¿Recuerdan? Que fue muy contundente. Bien. Entonces ahora, como en su audiencia de confirmación, él acaba de hablar, tirarle piropos a República Dominicana, lo que indica que entonces República Dominicana podrá seguir aplicando su política migratoria. Entonces se cae de fondo aquel discurso de que hay un interés de unir los dos países. Porque si tú tienes que el segundo hombre de importancia del gobierno, que es el canciller, te está diciendo que alaba lo que se está haciendo en República Dominicana, entonces se cae el proyecto de fusión de la nación. Sí. O sea, yo lo veo de pronto, con lo que él ha dicho, lo veo así. Lo tumba. Es intención exógena de hacer eso. Entonces, se cae momentáneamente. Sí. Sí. Entonces se abre una ventana de oportunidad para las autoridades dominicanas, para los políticos dominicanos, para la sociedad civil, de que trabajen en esa ventana de oportunidad con el gobierno estadounidense. Que yo entiendo que ahora, dado que en su primera administración los dirigentes del PRM, que es el partido oficial, ¿verdad?, partido de gobierno, mostraron buena relación con esa administración, pues yo entiendo que ahora podrían ser mucho mejores relaciones, sobre todo que está Marco Rubio ahí. Obviamente, no es abracadabra pata de cabra, porque la superpotencia tiene sus propios intereses, y tú, como país periférico, tienes que orquestar tu agenda en función de eso, para obtener los objetivos que tú persigues. Muchas gracias, de verdad, Alfredo, por esa posición, que vamos a seguir todavía turnando, pero ese punto de vista que tú señalaste de Marco Rubio con relación a República Dominicana y Haití, aquella vez cuando era el presidente Biden, que estaba fuerte en sus funciones antes de las elecciones, eso fue un punto que fue digno de estudio, porque siempre se ha tenido una presión internacional sobre República Dominicana con relación al tema de Haití. Sí, sobre todo, Ariel, que debemos de entender algo, y es bueno que la dominicanidad entienda que en este problema que nosotros tenemos como Estado, como nación, no van a venir de afuera a ayudarnos. No tenemos que enfrentar ese problema nosotros. Sí, porque la gente, yo quiero decir un punto aquí, muy importante, ahora que está el doctor Espallá, el general Martínez, Pío Peguero y usted, Alfredo, que el dominicano entiende que Donald Trump ganó y va a gobernar en República Dominicana. Y ellos van con su doctrina, los americanos para los americanos. Ya la gente entiende que los problemas se resolvieron en República Dominicana porque Donald Trump ganó. Porque
se va a asumir a Donald Trump. Claro, entonces ahora déjeme pasar el micrófono a Pío y sigue el general Martínez ahora. Yo tengo un micrófono No, aquí. tiene el micrófono. Tengo micrófono aquí. Ok. Gracias, distinguido, y un placer a Pío, doctor Espaillá, Alfredo, Ariel, gracias nuevamente por la oportunidad de utilizar estos medios con alcance nacional e internacional. Hoy me siento yo distinguido de formar parte de este panel de expertos en la materia. Vamos a ver cómo entramos en sintonía. Me parece a mí también que Donald Trump sentó un precedente porque en las dos elecciones que ha salido victorioso, ha derrotado a dos mujeres que aspiraron a la presidencia de los norteamericanos por el Partido Demócrata. O sea, en ese tenor se hace ya un experto enfrentando sin debilidades, sin denigrar, sino lo que le tocó enfrentar cuando aspiró a la presidencia, que salió ganancioso. Sí. Entonces, lo otro es con relación a esa parte geopolítica y con esa designación ya del senador Marco Rubio para que sea el secretario de Estado. Lo que he visto determina de que hay una línea clara con lo que es la diplomacia. ¿Por qué? Porque Donald Trump, si bien es cierto que no está a favor de los conflictos armados, no es menos cierto que él ha marcado una línea de que Estados Unidos se recupere económicamente. ¿Por qué? Tenemos los BRICS. ¿Los BRICS quiénes lo integran? Brasil, Rusia, China, India, se agregó Egipto, ¿verdad? Se agregó Arabia Saudita, ¿sabe? También Irán y Emiratos Árabes. Sí. Entonces, ¿qué pasa con los BRICS? Los BRICS, en cuanto a lo que es la población mundial, tienen 3.000 millones y pico de habitantes. Ocupan un 40% de la población mundial. Superan al G7 en cuanto a población. Sí. Entonces, G7, ¿qué tenemos? Francia, Canadá, Alemania, Italia, Japón, Estados Unidos, y Reino Unido. Y Reino Unido. Entonces, ¿qué resulta? En cuanto a lo que es el aporte, la población del G7, en cuanto a lo que es el nivel mundial, es un 10% global. A nivel global. Entonces, Donald Trump, un hombre que tiene eso ya identificado. Pero si nos vamos a lo que es el Producto Interno Bruto, ¿cuál es el aporte ahora mismo de los BRICS? Superan el estudio que se hizo el año pasado, en el 2023, con relación al aporte del Producto Interno Bruto. Los BRICS superan a los miembros del G7 31.5% y el G7 30.8% de la economía a nivel del mundo. Entonces, en cuanto a lo que son los aportes por per cápita, o sea, por personas. Y eso lo ha llevado a él también a mantener ese discurso fuerte con relación a lo que son sus políticas a implementar. Y por ello es que se pronuncia con relación a Groenlandia. También con relación al Canal de Panamá. ¿Por qué? Porque en noviembre del año pasado China inauguró en Perú un megapuerto. Sí. Que estamos hablando de 60 millones de dólares, pero estamos hablando de 80 millones de euros. Entonces fortalece China a nivel de América Latina económicamente. Entonces, ¿qué pasa con Trump? Él está mirando todas esas debilidades y dice, bueno, pues entonces para yo ser coherente de hacer a América grande de nuevo, yo tengo que competir económicamente por ahí, porque se dice que China está desgastado a nivel económico por las grandes inversiones en el extranjero, esa inversión directa en el extranjero. Sin embargo, pero políticamente está posicionado. Fíjate que Xi Jinping no va a asistir a la toma de posesión de Trump, sino está mandando, es confirmado, está mandando un enviado especial. ¿Por qué? Porque hay un tema entonces con Taiwán, que para los chinos es una provincia rebelde, pero para los Estados Unidos es un espacio estratégico, geopolítico,
Porque ¿qué resulta? Que trajo contienda hasta aquí. Pero claro está. Entonces, ¿qué resulta? Cuando estuvo en desarrollo ese conflicto, esa intervención de Hamás 1, 2, 3. a Israel, ese 7 de octubre, ¿qué pasa? En medio del desarrollo de ese conflicto armado, ¿quién fue a Israel? ¿O Joe Biden? Joe Biden, 7 días después 7 días después a Israel. se presentó a darle un espaldarazo a Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel. Eso le cuesta un gasto enorme al Estado norteamericano, porque son fondos que debe erogarlo, primero aprobarlo el Congreso y luego erogarlos. Entonces, ¿qué pasa? ¿Hasta qué tiempo? La guerra pasa ya, tiene 15 meses, ese conflicto armado. Se llama una tregua, pero la tregua tiene fases y hay resistencia por parte de Israel. La primera fase, ¿en qué consiste? En una tregua del conflicto. Pero eso no significa, en cuanto a la tregua es en base al conflicto armado. Eso no significa que haya terminado de manera per se. No, esa tregua es para que entonces se entre en esa fase de primera negociación que va a llevar que jamás haya un intercambio de prisioneros, de rehenes, pero ¿quién tiene que ir disponiendo la libertad primero? Es Hamás. Pero entra otro aspecto, que ese estrecho de Filadelfia, también, que es donde hace frontera Hamás con Egipto, que Israel dice que ellos deben mantener presencia militar allí, porque eso es una amenaza, es una vulnerabilidad. O sea, son una serie de aristas, y hay otro punto también, que es lo que se llama la ADD. La ADD, ese acrónimo significa Alianza para el Desarrollo en Democracia. Eso es una iniciativa del gobierno de República Dominicana que se implementó en septiembre del año 2021, que la lidera el presidente Luis Abinader con el canciller dominicano. ¿Quiénes las integran? Costa Rica, Panamá, República Dominicana. Posteriormente se agregó a esta alianza estratégica Ecuador, porque dice que persiguen los mismos objetivos. ¿Y cuáles son los objetivos? Crecimiento económico, derechos humanos, geopolítica. Entonces, ¿qué pasa? Por eso es que se dice que ellos, esas reuniones son de manera informal. Sin embargo, han tomado posiciones de manera cohesionada. Declaración conjunta reconociendo que Edmundo González fue víctima de un fraude en Venezuela. Declaración conjunta admitiendo que están de acuerdo que deben fortalecer el desarrollo económico con los Estados Unidos de Norteamérica. Fíjense que Perú hace ese negocio con China para el puerto. Sí. Pero no forma parte de la ADD, no forma parte de la alianza, de esa alianza. O sea, los estados se manejan en base a sus intereses. Esa política exterior, esa diplomacia, porque la diplomacia no va a dejar de funcionar con este cese al conflicto armado en Israel. No, ahora es que la diplomacia va a jugar el rol que realmente le toca con el cese del conflicto. Quedan otras fases y otros tópicos que lo voy a dejar porque el tema se extiende. Claro. Claro, miren, quiero ahora que me hablen un ejemplo sobre la posición, ahora que usted tocó el tema general de Venezuela. Porque Edmundo González confirmó que va a ir a la toma de posesión del presidente Trump. Ustedes saben que los Estados Unidos tienen una particularidad, que se da continuidad de Estado en algunos aspectos, que nada cambia si no se continúa. Un ejemplo, ustedes vieron que Laura Richardson, la general 4 estrellas, que era jefa del Comando Sur, cuando sale para poner a Albie Olsen, que es el primer afroamericano que dirige eso, da continuidad, y Albie Olsen no era republicano, y se queda confirmado por la continuidad. El tema
de Irán, China. Que tenga continuidad no indica que cada quien tenga su agenda. Exacto, no. Claro. Buen Sí. punto. Entonces, el tema de Irán, de China, de Rusia. Un ejemplo, el año pasado en Ecuador, yo recuerdo que la jefa del Comando Sur dijo que China juega a las damas y Rusia juega al ajedrez para desestabilizar la región. Y un punto importante era dándole fuerza a lo que supuestamente socava la democracia, que a mi entender es así, pero es un punto mío, de Nicolás Maduro en Venezuela. Yo quiero su opinión, ahora en esta toma de posesión, ¿cuál sería la mirada de Trump ante esto? Porque Trump está aceptando a Edmundo, pero una vez pasó con Juan Guaidó y no pasó nada. Pío, empezamos por ahí y seguimos con los grandes analistas. Sí, mira, antes de irnos a tocar del tema de Venezuela. Con relación a exacto, correcto. Ahora te voy a tocar, antes de eso, te necesito, para tocarte el tema que tocó el general, que es de alta importancia. Es el tema, por ejemplo, de los Estados Unidos frente al bridge, por ejemplo. Mira, una de las cosas que expresó Bridge hace unos días fue que él quería desmantelar el bridge. ¿Pero por qué? Mira, y algo que el general dijo mucha certeza, y es que en estos momentos el bridge, que ahora mismo está compuesto por 18 naciones, exacto, 9 naciones que son miembros de pleno derecho y 9 que son miembros asociados al bridge. Porque incluso la categoría de miembro asociado fue propuesta por Putin en la recién terminada cumbre de Kazán, que se dio en octubre pasado, precisamente en la ciudad de Kazán, en Rusia. Mira, actualmente el BRICS es más poderoso de lo que cualquiera se imagina, porque el BRICS, en cuestión de paridad, de poder adquisitivo, está por encima del G7. Cuando el G7 está constituido por las 7 economías más poderosas del mundo, aparentemente. Por ejemplo, en el papel, Estados Unidos, que se supone que es la primera potencia económica mundial, con un Producto Interno Bruto que ronda los 23.790 millones de dólares. Y sabemos que tiene una extensión territorial que por su extensión ocupa el tercer lugar en el mundo, el cuarto lugar después de Rusia, que es el país más extenso del mundo, siempre te lo he dicho, te lo he comentado, con 17.125.517 kilómetros cuadrados. La Rusia, que es uno de los países que militarmente es el país de mayor peso dentro de ese grupo, sí, seguido por China, que es el país económicamente de mayor peso dentro del grupo, que tiene una extensión territorial de 9.596.961, Brasil, que tiene 8.514.876.60, la India, que tiene 13.287.263, tenemos el caso de Arabia Saudita, que aunque todavía no es miembro de pleno derecho, aunque hubieron algunas cosas que impidieron el ingreso de Arabia Saudita al Brexit, porque no consolidó, no renovó su petición de entrada al mismo, pero Arabia Saudita, todos sabemos que ese conflicto que tiene con Israel. Exacto, el conflicto que tiene con Israel, eso le ha impedido, con Irán le ha impedido la entrada al Brexit, pero, y recuerda que Irán es uno de los miembros de pleno derecho del Brexit, que entró al Brexit el 1 de enero del 2024, junto con Egipto y junto con los Emiratos Árabes Unidos, entre otros. Pero por ejemplo, Arabia Saudita tiene la segunda mayor reserva de petróleo del mundo, estimada en 276.190 millones de barriles de crudo, y una extensión territorial de 2.149.690 kilómetros cuadrados, a pesar de que lo que tiene son unos 15 millones de habitantes. Pero fíjate, entre todas las naciones del BRICS, para no cansarlo con tantos números, yo le voy a agregar otro. Yo le voy a agregar otro número, los números son importantes. Son importantes. Agréguele ahí mismo también que el BRICS, esa alianza, produce el 44% del petróleo a nivel mundial. Exactamente. Mira que el BRICS tiene en el mundo, señores, actualmente, sí, hay una reserva de petróleo estimada en 1.663.169 millones de barriles de petróleo. ¿Sabe cuánto tiene el BRICS, incluyendo Arabia Saudita y aquellos países
que no fueron admitidos todavía, tiene 814.957 millones de barriles de petróleo. Eso equivale alrededor del 48% de todo el petróleo del mundo. Pero el gas natural, señores, que tiene el bridge, teniendo en cuenta que Rusia es el país que tiene la mayor reserva de gas natural del mundo y al mismo tiempo es el mayor productor de gas natural. Pero Rusia tiene una reserva de gas natural estimada en 47.800.000 millones de metros cúbicos de gas natural. Por ejemplo, en el mundo existe una reserva de gas natural estimada en 193.943.938 millones 700.000 metros cúbicos de gas natural. Y el bridge tiene en estos momentos, con todos los países que lo integran, tiene 92.581.000 millones de metros cúbicos de gas natural. Eso te está hablando a ti de que el bridge tiene alrededor del 48% de todo el gas natural existente en el mundo. Eso tiene el bridge. Ahora, todos estos países en su conjunto tienen una población de 4.635 millones de habitantes. Eso te indica a ti que el BRICS tiene en estos momentos el 53% de toda la población mundial, que son 8.000 millones de personas. La mayor parte del territorio. Y la mayor, cuando hablamos de territorio, porque recuerden que la tierra emergida del planeta es de unos 150.685.360 kilómetros cuadrados. Sí. Y el BRICS tiene, con todos los países que lo conforman, alrededor de 57.814.000 kilómetros cuadrados. Eso te indica a ti que tiene alrededor del 37% de la extensión total del planeta, que es cuando totalmente es de 510.072.000 kilómetros cuadrados, pero son 250 millones de tierra emergida. Los otros 359.686.340 kilómetros cuadrados es de océano. Ahora, cuando el BRICS ya, señores, y cuando hablamos, por ejemplo, de productos de importación, vamos a hablar, por ejemplo, de importación en conjunto de los BRICS. Bueno, para no interrumpirlo, en este tema, usted va a consolidar todo lo del BRICS, entonces iniciamos con el doctor. Exacto. En Venezuela. Exacto. Pero ya usted dice la parte del BRICS por lo importante que este bloque paralelo. Sí. Pero mira, el BRICS en estos momentos, señores, tiene un Producto Interno Bruto globalizado de 33 billones, escuchen bien, billones con dos billones, 429.504 millones de dólares. Es el Producto Interno Bruto que tiene el BRICS en estos momentos. Y en cuanto, señores, a importaciones y exportaciones, el BRICS está por encima del G7. Solamente China, por ejemplo, para darte un solo ejemplo, que hoy para mí es la primera potencia económica mundial. ¿Por qué la primera potencia económica mundial? Por lo siguiente, señores. China es el segundo importador de materia prima del mundo, que importa 2.715.998 millones de dólares en materia prima. Pero es el primer exportador de producto terminado, con unos 3.372.601 millones de dólares en exportaciones para un superávit comercial de un billón. Oiga, 1 billón, señores, 310.000 millones de dólares. Es el superávit que tiene China. Sí. En cuanto al comercio, es decir, en cuanto al intercambio comercial que tiene con todos los países del mundo. Estamos hablando de que solamente China tiene eso. Es decir, que en estos momentos el BRICS está muy por encima del G7, porque tiene, por ejemplo, como usted dijo hace un momento, y ahí voy a rectificar su número, que tiene un 40% de la producción mundial. Lo tiene el BRICS en estos momentos, 40%. Tiene los países más extensos del mundo y tiene además los países más poblados. Solamente China y la India. China, por ejemplo, que tiene 1.425 millones de habitantes, y la India, que tiene 1.441 millones de habitantes, están por encima de todo lo que es la población del G7, que en estos momentos ronda los 1.113 millones de habitantes, nada más. Pero solamente tiene 21.878.000 millones de kilómetros cuadrados. 878.000 kilómetros cuadrados. Cuando estamos hablando de que no es ni siquiera la mitad de la extensión territorial que tiene el BRICS, ni siquiera la mitad de su riqueza. Entonces, señores, estamos hablando de que hoy la política exterior de Donald Trump tiene que ir enfocada directamente a fortalecer
la economía estadounidense y además a una reformulación de su política internacional respecto a muchas zonas como es Latinoamérica y el Medio Oriente. No, el doctor tiene su micrófono. Voy a decir una cosa. Robert Cleveland Alexander es también el único presidente que se ha elegido por dos partidos diferentes. Sí, por dos partidos diferentes. Ha sido el único en la historia de los Estados Unidos. No Muy buen dato. abundar, Y los datos que usted dio también. no voy a abundar en el tema de los BRICS. No, me voy a salir de ahí y voy a ir al tema tuyo, que es Venezuela. Sí. De la posición en la que se encuentra Venezuela. Que quiero que me lo vayan desarrollando en esa misma tesitura. En este tablero geopolítico. Es decir, Venezuela tiene una situación muy particular y una de las cosas que la lucha venezolana, por desgracia, se desmerita es su oposición. Las personas que están oponiéndose al dictador, número uno. Otras cosas que hacen que los intereses internacionales estén enfocados en Venezuela, es un tema que tú has dicho, Pío, bastantes veces, es por ejemplo las capacidades energéticas de tierras raras que tiene, o tierras estratégicas. Sí. Que tiene Venezuela. Entonces, de los BRICS, hay dos países de esas potencias que conforman el globo terráqueo que tienen sus intereses posados en Venezuela. China, una. La otra es Rusia. Y lo voy a dejar en China y Rusia porque es que Irán yo no la considero una potencia por un paquete de cosas. Entonces, esos dos intereses, sobre todo China, hace que las negociaciones y la salida de un dictador sean muy difíciles. La prolongan, la estadía. Claro que la prolongan. Hace un momentito tú hablabas de lo que era Taiwán. ¿Tú me entiendes? Sí, Taiwán. Es decir, China tiene a Taiwán como pieza del tablero de ajedrez. Es decir, una provincia rebelde, creo que dijo el general. Una provincia rebelde. Yo quiero mi provincia, pero no voy a hacerlo. No voy a hacerlo por ahora. Creo que lo dijeron ahorita, porque no es conveniente. Si Estados Unidos dice mañana, yo voy a entrar a Venezuela, yo voy a meterle mano a Venezuela, lo que todos esperamos. China, que tiene intereses fuertes en Venezuela por la ubicación geográfica del país y por todos los intereses energéticos, etcétera, 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 etcétera. Bueno, tú le metes mano a Venezuela, yo le voy a meter mano entonces a Taiwán, porque es mía. Entonces, eso traería un choque de intereses y ahí en el tablero geopolítico... Una parte muy interesante esa. Sí, es básicamente, se parece un poco al cierre vasco dentro del ajedrez. Entonces, tenemos eso, y eso fortalece mucho la posición de Maduro. Yo espero que el presidente Trump, que tiene que lidiar, y es malo que lo diga un antitrumpista como yo, pero que tiene que lidiar con factores endógenos que tiene Estados Unidos. Estados Unidos tiene un paquetón de factores endógenos, y lo vemos reflejados en su gabinete, y las elecciones que ha hecho dentro del gabinete, con lo que él tiene que lidiar actualmente, lo convulso que queda y el cambio de lo que es el lenguaje, de un lenguaje de trabajadores a un lenguaje de género que se llevó a cabo durante la administración Biden, que se va a contrarrestar con esta administración actualmente, tiene esos factores más los factores exógenos. Yo decía, y hay un dato interesante de lo que tú das, tú sabes que la competencia del gas natural ahora se le va a quitar la hegemonía a Rusia, se la van a quitar a través de Qatar. Sí. Qatar le va a quitar esa hegemonía. Porque dicho sea de paso, doctor, dicho sea de paso, Qatar tiene la tercera mayor reserva de gas natural, que es de 24 billones 530 mil millones de metros cúbicos de gas natural, siendo Qatar un país pequeño, con 11.586 kilómetros y ni siquiera 2 millones de habitantes. Mira, hay una cosa que me llamó mucho la atención en todo esto, y es el mensaje de despedida que da el presidente Biden, muy acertado, en el sentido de que se parece mucho al que dijo Eisenhower cuando se iba. Es decir, no se puede dejar, y es un reflejo también dentro de lo que es el mismo gabinete, no se puede dejar que las grandes empresas, que las grandes maquinarias tecnológicas, los tecnócratas, en el sentido adverso de la palabra, tomen y gobiernen los intereses de nuestra nación. Yo creo que es un gran mensaje que deja el presidente Biden ahora cuando se va. Y como te decía, Venezuela ahora mismo, dentro de ese tablero geopolítico, por desgracia, Maduro está
un poco favorecido. Esperemos que la invitación, cosa que no es común, es la primera vez que se hace, una invitación a presidentes y líderes extranjeros dentro de la toma de posesión, porque eso se tomaba como una injerencia. Pero esperemos que esto no sea solamente simbólico, sino que de una manera u otra haya una salida mediada en el caso de Venezuela, que como te decía, convergen muchos intereses en ella. Y que no sea un Guaidó 2.0. Es como te decía, que el principal problema ahora mismo en Venezuela, uno de los principales problemas es su oposición. Claro. Brillante, doctor. Ahora vamos con Alfredo de la Cruz y quiero integrar esto para que lo desarrollen Alfredo y el general Reyes Martínez. Miren, quiero el desarrollo de su perspectiva sobre el tema de Venezuela, porque se ha invitado Edmundo González. Sí. Se ha invitado. No pudo aterrizar el día 10. Pero después fue Guatemala, Nicaragua y ahora va para la toma de posesión. Y también que me hablen de... No sé si se ha confirmado la noticia, pero de ser así, me hablen de eso, de que el presidente Abinader no va a poder participar, ni Jair Bolsonaro, que es un aliado de Trump. Claro. Incluso Steve Bannon, que es uno de los cerebros en un momento de la campaña de Trump, hizo campaña también con Jair Bolsonaro. Yo quiero ese desarrollo con el tema de Venezuela. Alfredo, y luego soy el general. Gracias, Ariel. Mira, antes de entrar lo que tiene que ver con Venezuela, quiero hacer un acotamiento sobre las exposiciones que hizo el general y que hizo el profesor Pío. Realmente desde hace años, desde que Hillary Clinton era secretaria de Estado, Estados Unidos estuvo hablando de que había que tornar a la región Indo-Pacífico, porque el eje económico y demográfico del planeta está en esa región. Por ejemplo, a fines del siglo pasado, Europa concentraba en los 1900 el 25% de la población mundial y un alto componente del PIB mundial. Hoy Europa apenas compone el 6% aproximadamente de la población mundial. Es decir, hay un desplazamiento del eje eurocéntrico hacia Asia. Eso es cierto. Pero hay un detalle que tiene que ver con lo que es el poder político, por ejemplo, lo que es el poder nacional. Sí. El poder nacional de un Estado está compuesto por 5 elementos preponderantes: el poder militar, el poder tecnológico, sí, el poder cultural, el poder científico. Se me queda uno, son 5, pero ahorita lo recuerdo. El económico. Y el poder económico, sí, el primordial. Esos 5 son los poderes, los 5 componentes del poder nacional. Cuando un país es capaz de ser hegemónico en esos 5 elementos del poder nacional, entonces se convierte en una potencia hegemónica. Exactamente. Al día de hoy, solo Estados Unidos cumple las 5 condiciones. Hay países que están muy avanzados, como China en el orden económico, pero lo que pasa es que la arquitectura financiera y económica internacional la controla Occidente, la controla Estados Unidos. Y si bien los países del este están muy afanosos en crear otro orden económico, otras herramientas económicas, que es positivo para la multipolaridad, pero todavía son muy incipientes, y este orden económico que hay lo controla Occidente, preponderantemente Estados Unidos. Es un detalle. Por ejemplo, el BRI en la actualidad está compuesto por 9 países, miembros de pleno derecho, sí, que componen el PIB nominal, 31,000 millones de dólares. El PIB nominal del G7, sí, son 51 mil millones de dólares. Lo que te indica el dominio que hay en la arquitectura financiera mundial de Occidente. La pregunta es ahora, ¿hasta cuándo esto va a ser así? Dado que tú tienes concentrado en Oriente más del 50% de la población mundial. Tú tienes en India y en China un gran porcentaje de la población del planeta. Sobre todo, países como India te producen hoy superior al PIB de Francia. Claro. Y tú tienes a Vietnam solo te produce tiene un PIB igual o superior al de Francia. Entonces eso te dice que el eje
político-económico o político-financiero del mundo se ha ido desplazando hacia el Indo-Pacífico. Quería hacer esa puntualización. Muy importante, muy importante, sí. Yéndonos entonces a lo que tiene que ver con Venezuela, en alguna cosa estoy muy de acuerdo conmigo. Con el doctor Espaillá. Con el doctor Espaillá, un placer, Sí. doctor Espaillá. Ahora mismo se da una condición y es que el año pasado Chevron renovó su concesión, o sea, la administración Biden renovó con la administración Maduro la concesión de Chevron que se vence, me parece que en abril de este año. Creo que en abril de este Sí. año, según la publicación. Pero, si ustedes recuerdan, en los gobiernos de Trump se renegociaron las concesiones con el régimen de Maduro. No significa que, porque el régimen de Trump dejó claro su oposición al régimen de Maduro, pero hizo negociaciones para la explotación petrolera. Ustedes recuerdan que PDVSA, que es la empresa de petróleo de Venezuela, tiene una filial en Estados Unidos que se llama Citgo, que controla varios miles de estaciones de expendio en Estados Unidos. Se hablan unas 16,000. Y ocho refinerías, además de los puertos embarcaderos que tiene. Estamos hablando de un poder. Esa filial Citgo fue incautada y está bajo administración. Incluso hizo una licitación el año pasado. Recuerden que todo esto estaba cuando el gobierno de Trump reconoce a Juan Guaidó como presidente de Venezuela. Todo esto pasa a ser administrado por ese gobierno, entre comillas, de Guaidó, que lo reconocieron cerca de 50 países. Y hubo un tiempo en que, estando el Hugo Chávez, entonces presidente de Venezuela, vivo, producto de las sanciones y temiendo que el oro que tenía fuera incautado, trató de traer a Venezuela todo el oro que tenía en diferentes depósitos en el mundo. Y logró traer a Venezuela cerca de un 90%. Y entre ese 9 o 10% que quedaron 31 toneladas de oro en el Banco de Inglaterra, que trató y no pudo. Luego Nicolás Maduro trató de repatriarlo a Venezuela, y también Juan Guaidó. En ese proceso de los fondos de PDVSA, de Citgo, la filial de PDVSA en Estados Unidos, se usaron entre 8 y 10 millones de dólares para pagar abogados en Reino Unido para tratar de que se le asignara, se despatriara el oro, que son alrededor de 2,000 y pico de millones de dólares. Pero el banco y las autoridades británicas pidieron la opinión de Naciones Unidas, y Naciones Unidas reconocía a Nicolás Maduro como el presidente legítimo de Venezuela. Por tanto, el banco no devolvió el oro a Guaidó, aunque tampoco se le dio a Maduro, y todavía ese oro está allá. ¿Por qué traigo todo esto a colación? Traigo todo esto a colación porque, si bien hay una diferencia con el candidato de la oposición hoy, que es un candidato que ha sido elegido en unas elecciones que aparentemente la ganó, es lo que se ve, que la ganó, y el oficialismo no ha podido presentar nada contrario a eso, ni ha podido presentar papeletas ni un escrutinio que justifique que ellos ganaron. Siendo así, y dado que la oposición presentó más del 70% de las actas, deberíamos de colegir que la oposición ganó. Entonces, no es un Guaidó 2.0, porque aparentemente la población el electorado le dio el triunfo. Y si bien la administración Biden recibe a Edmundo, y de parte de los republicanos se ha visto que hay cierta sintonía, y ha sido invitado a la toma de posesión del presidente Donald Trump, yo entiendo que no podemos hacernos tantas ilusiones. ¿Por qué? Y ahí entra lo interesante de mi análisis. El problema de Venezuela surge en un descuido de la administración de Washington, en los gobiernos de George Bush, cuando en su guerra contra el terrorismo descuidó a América Latina. Sí. Se embarcó en unas aventuras por Asia, vino la guerra de Irak, vino luego Afganistán, y Chávez es un beneficiado de esa guerra. ¿Por qué? Porque estos lodos de hoy, estos lodos son productos de aquellos polvos. Cuando Estados Unidos invade Irak,
el precio del petróleo se dispara en el mercado internacional. Y es esa alza en los precios del petróleo en los mercados internacionales que le sirve a Chávez de caja chica para financiar gobiernos proclives a él en América Latina y en otros países. ¿Esa fue la guerra del desierto contra Saddam? Sí, No. en 2003, sí, la invasión de Irak, que luego vino más adelante la de Afganistán. Sí. En esa época, Chávez se dio el lujo de regalarle combustibles a barrios en Londres, allá en Reino Unido. Oigan lo que le estoy diciendo. Chávez tenía un proyecto geopolítico. Hablar de Chávez y de Maduro no es lo mismo. No, porque Chávez tenía no. una visión geopolítica. Chávez le dio otra mirada a la geopolítica, a lo que es sur-sur, la visión sur-sur. El proyecto geopolítico de Chávez le daba voz a esa región que no tenía voz. Y por eso era peligroso para las hegemonías actuales. Hoy, hablar de esto en comparación con Maduro no es lo mismo. Sin embargo, hay una importancia que a veces sí olvidan quienes se dedican a estos temas. Cuando Chávez elige a Maduro, lo elige porque era el mejor candidato. ¿Por qué? Porque en la... ¿Cómo se llama? En el lenguaje de poder, tú tienes que Chávez es el tipo que es un conductor de camión, ese es un chofer. Maduro es un chofer. Sí. Sí, es un chofer. Y ese chofer, como Chávez fractura la sociedad venezolana, la fractura entre las élites y los pobres. Aquellos disfrutaron durante décadas de la miel del poder y no dejaron derramar nada a ustedes. Yo soy el adalid de ustedes. Ustedes, yo lo voy a proteger en contra de ellos. Ese es el mensaje. Cuando se deja Maduro, Maduro es uno de ellos. Ellos lo entienden así, es una construcción. Ellos entienden que Maduro es una parte de ellos. En ese lenguaje de poder, el chavismo-madurismo tiene una base social. Muchos analistas dicen que no, que Maduro no tiene apoyo, que por eso ganó. No, una cosa es lo electoral y otra es la base social de apoyo. Yo lo he dicho. Existe un problemita, es que no existe un chavismo-madurismo. Es que el madurismo es una cosa ideológica y políticamente, y el chavismo es otra. Claro. Tanto es así que se dice, y yo soy de lo que ha planteado esa tesis, que el madurismo es la porción cuartelera y abigarrada de lo que es el chavismo. Pero está bien, para allá. Déjame desarrollar la idea. Hay que hacer esa salvedad porque hay una distinción entre ambos. No, porque yo no voy en el aspecto ideológico, porque tú no puedes, estoy de acuerdo contigo, tú puedes decir que el chavismo es madurismo, pero tampoco puedes decir que Maduro es chavismo. Entonces, por eso, este régimen se basa en el chavismo, aunque sea de apoyo. Entonces, yo prefiero decir chavismo-madurismo, porque lo englobo a ambos, aunque ideológicamente y desde el punto de vista, sí, hay diferencias. Tienen otras visiones. Pero yo englobo el régimen chavismo-madurismo. Entonces, el régimen tiene una base social que se ha ido reduciendo, pero está ahí. Y los hermanos venezolanos en el exterior no quieren entender eso. Yo participé en esta semana en un panel con venezolanos en Venezuela y en el exilio, y ellos no reconocen eso. Yo le decía a ellos, y lo repito aquí, el régimen se sostiene en esa base social que tiene y en los militares. Ellos decían, no, que los militares están vigilados. No. Un régimen no se sostiene nada más con militares. Si el régimen se sostiene porque tiene una base social. Pero aparte de eso, tú tienes fuera de Venezuela los valedores internacionales que son China, como dijo alguien ahorita, Rusia, Turquía y tiene a Irán. ¿Por qué? Pero perdón, doctor, perdón, Alfredo. Mira, yo estoy convencido de que en Venezuela no habrá un cambio sin la participación de los militares. Ahí es que voy a llegar. Lo que pasa es que estoy hablando de los antecedentes para que lleguemos. Claro. Y poniendo en contexto la mayor parte de las variables. Decía, entonces tú tienes valedores internacionales de régimen como China, a quien Venezuela le debe más de 65 mil millones de dólares. Tú tienes a Turquía, que luego de las sanciones es el país que permite
la exportación de productos básicos. Y el país soñado por Nicolás Maduro. Sí, ese es su refugio, su retiro soñado. Pero encima de eso, tú tienes que Venezuela no está refinando oro en Suiza, sino en Turquía. Y tiene 800 toneladas de oro en Turquía que no han regresado a Venezuela. Sí. Por eso es el retiro soñado de Maduro. Sí. Entonces, hay una deuda acumulada de más de 30 mil millones de dólares con Turquía. Pero encima de eso, tú tienes a Rusia, que es quien da la asesoría militar y facilita el armamento. Entonces, hay una deuda acumulada. Pero tú tienes a una Irán que está allá trabajando agricultura en zonas específicas para producción agropecuaria, pero además para ayudar a recuperar la industria petrolera, que por eso este año, a final del 2024, de una producción que tenía a principios del 2000 de 3 millones de barriles y medio, 3 millones y medio de barriles diarios, la producción cayó a menos de 500,000 y el año pasado, que ellos esperaban 1 millón, por lo menos subió a 800,000 y pico de barriles. Eso es con el apoyo de Irán. Pero encima de eso, Irán está trabajando minería, explotando uranio, diamante y oro. Es bueno que resalte esa parte, porque esa parte en los análisis casi no la resalta. La explotación de uranio y de los minerales. Sí. Entonces Irán está haciendo eso allá. Tiene un territorio de casi el tamaño de Jamaica. Bueno, recuerden últimamente que Maduro, siempre digo Chávez, uno de los últimos cables hablaba de cuando Maduro le entregó 1 millón de tareas de tierra. ¿Eso era ahí? Sí. Entonces, ¿por qué traigo esto a colación? Una solución en Venezuela ya no es militar, por las implicaciones que tiene, las implicaciones estratégicas que hay. Entonces ya es una la salida es negociada. Y cuando las superpotencias se sientan a negociar, se dan especie de toma y daca. Pero ya no lo hacen con solo ese punto de sentaron a negociar, sino que entran en lisa otros conflictos globales. Y entonces ahora sabemos los conflictos que hay en África, en Asia, en Europa del Este con Ucrania y en Medio Oriente. Sí. ¿Entiendes? Entonces, todo esto hace más difícil una solución, por lo cual, como decía Espaillá, a pesar de todo el inclinamiento que uno ha visto de los republicanos, yo no creo que sea tan simple ahora mismo buscar una solución en Venezuela en los próximos meses, por cuanto yo no veo muy lejano una nueva renovación del contrato de Chevron en la administración Trump. Wow. Y buscar otro tipo de acercamientos, porque es que es muy complejo. Por lo pronto, Trump ha puesto sus líneas rojas en América. Groenlandia, el Golfo de México, el Canal de Panamá, esas son las prioridades. Líneas rojas que ha señalado por aquello de que el deshielo y el calentamiento global han abierto al comercio nuevas rutas en el Ártico, donde ya Rusia y China están caminando. De hecho, ya China está metida en Groenlandia. Y entonces, esos son señalamientos que dice, cuando nos sentemos a negociar, yo creo que esté claro esto y esto. Entonces, en el caso de Groenlandia sucede una cuestión particular, y es que Groenlandia, y es algo que decía Pi ahorita con respecto a Latinoamérica, en Groenlandia la presencia norteamericana ha venido quedándose atrás. Y eso es una cuestión que es fundamental. Es lo mismo que está sucediendo. Y en el tema de Venezuela, lo que pasa es que el tema de Venezuela es un tema amplio y es muy complejo, es muy complejo. Claro, no descarto no comparto la visión del profesor ahora mismo, del profesor de la Cruz, pero caemos en Groenlandia. Groenlandia tiene una cuestión importante, temas estratégicas. Claro. Como tú decías, creo que el frasiodinio, el neodinio y otras cuantas cosas que no han sido explotadas. En Groenlandia, perdón, doctor, Groenlandia incluso se ha detectado yacimientos de tierra rara. El frasiodinio claro, y el yacimiento también de litio que se supone que están por encima de lo que son los yacimientos de Bolivia.
mucho decir, porque recuerden que Bolivia es el país que tiene la mayor reserva de litio del mundo ahí en el Salán del Hombre, aquí en el Salán de Uyuni, por ejemplo, que tiene 21 millones para de toneladas. Estados Unidos mantener su hegemonía, de lo que usted hablaba ahorita, para mantener su hegemonía necesita presencia en Groenlandia, obligatoriamente. Claro, Otra cosa es con relación a Latinoamérica, ya que estamos en la administración. Pero con Groenlandia ahí, hay un detalle que ustedes no mencionaron. Eso de los recursos naturales, eso es uno A. Pero doctor, hay una cosa, Alfredo, y es algo que tú dijiste que es fundamental, son las nuevas rutas comerciales. Por ejemplo, incluso Rusia, que es el mayor poseedor de rompehielo del mundo, tiene la mayor flota. La mayor flota la tiene precisamente, tiene una ruta prácticamente abierta allí, y ya China, que es, fíjate, que hay muchas personas. Déjeme darle un dato, profesor. Sí, dígame. La ruta de Vladivostok, que es en el oriente, extremo oriente de Rusia, a Europa, tú la cortas un 30% por el Ártico. Claro que sí. Y igual para China. Entonces, porque Groenlandia es una autopista desde el Ártico a Estados Unidos. Entonces, en el plano militar, los sistemas de alerta temprana de Estados Unidos están comprometidos. Si no tiene, a pesar de que en la base de Thule, que está ahí, que tiene Estados Unidos en Groenlandia, pero la influencia que está teniendo China ahora mismo dentro en la minería y otro tipo de aeropuertos, eso es muy peligroso. Recuerda, por ejemplo, que en estos momentos, pero sería bueno que el general ampliara eso de la cuestión del manejo de la defensa, porque tenemos presencia Rusia y China dentro de Groenlandia, y eso es una de las cosas que preocupa, y es de lo que dice Trump cuando dice yo estoy defendiendo el mundo libre. Es decir, en ese sentido, el espacio geoestratégico que significa Groenlandia es sumamente importante. Doctor, y hay una cosa importante que hay mucha personas que no conocen, y es que, por ejemplo, cuando hablamos de la distancia entre los Estados Unidos y Rusia, muchos creen que Estados Unidos se encuentra a 10.000 o 15.000 kilómetros de Rusia, y no es así. El estrecho de Bering. El estrecho de Bering, hermano. Ahí está, mira, hay una parte, pero hay otra parte, señores, que hay en los estados, ahí por el Ártico, que usted sabe cuántos kilómetros está Estados Unidos de Rusia, a 4 kilómetros. Se pasaba andando antes. Recuerda que estaba congelado, y precisamente por ahí fue que hubo las inmigraciones que pasaron hasta Alaska. Pero también recuerda que Estados Unidos tiene su base importante estratégica, incluso base de bombardero de los Stratofortress están en Alaska. Y recuerda qué punto importante ahí que se cruza inmediatamente aquí a la zona de Rusia, a la península de Kamchatka. ¿Tú entiendes? Es decir, que no están muy distantes los Estados Unidos y Rusia por el Ártico, y que esas rutas comerciales que tú mencionaste, Alfredo, son fundamentales precisamente para los intereses geoestratégicos tanto de Rusia como los Estados Unidos y de China, que a pesar de que China no tiene un peso militar como lo tiene Rusia, pero recuerda que China ya es la tercera potencia nuclear. Ya en estos momentos Rusia y China tiene 410 cabezas nucleares. Pero más de eso, China es el sostén financiero de Rusia. Entonces, claro. Y hay otro detalle importante. Como decía, para el sistema de alerta temprano de Estados Unidos, ante cualquier ataque misilístico por ese lado, Groenlandia es un NOA para su defensa. Fíjense que, por ejemplo, aquí en América Latina, y casi nunca nadie habla de eso, y el general me puede desmentir, aquí no hay sistema de lanzadera en América Latina, que es el patio tercero, porque Estados Unidos ve este territorio como de ellos. De hecho, dijo una vez Kissinger, de quien tengo aquí su última obra, Liderazgo, dijo Kissinger, si nosotros no podemos dominar América Latina, nosotros no merecemos ser un imperio. Dijo debe ser esa la razón por la que la última administración con fuerte presencia dentro de América Latina fue la administración Nixon. Desde Reagan en adelante comienza el deterioro y el abandono de América Latina. Es decir, eso tiene una razón. Entonces, en esta parte ya quiero, usted sabe que es el motivo del tiempo, pero ustedes, nosotros cuando la cosa se estaba poniendo buena. No, pues yo quiero mandarle su puntazo al profesor aquí. Pero esto no es lo único. Esto es el inicio de muchas cosas. Alfredo, ya para que me cierre con tu parte, ¿por qué el presidente Abinader no fue invitado? Porque es algo que hay que analizarlo. Y
lo de Jair Bolsonaro que le impidieron ir. Y darle un turno al general. Claro, no, el general Sierra. Ya con estas dos partes de Alfredo, el general Sierra. Alfredo. Sí, bueno, mira, realmente yo no tengo una información oficial de por qué el presidente no fue invitado, pero eso no es algo extraordinario porque la mayoría de los presidentes aliados de Estados Unidos no fueron invitados. Okay. De hecho, casi siempre la juramentación del presidente es un acto muy íntimo, casi siempre. Ahora mismo quienes han sido invitados han sido personas que han estado últimamente en la cercanía del presidente. Muy activo. Sí, pero no tiene que, si tú te fijas, de Europa, no han sido invitados. Y casi siempre Trump ha mostrado cercanía con los líderes autoritarios. Fíjate que invita a Xi Jinping. Sí. Y aunque Xi Jinping declinó la invitación, mandó otro, un delegado. Pero yo no creo que tiene tanta importancia, dado eso de que siempre la toma de posesión ha sido muy íntima. ¿Bukele va? Sí, Bukele fue invitado. Okay. Yo creo que no tiene que ver eso con que haya un malestar. No creo que Y un tenga representante de Vox. Sí. Okay. No creo que tenga que ver esto con que haya un malestar entre la administración, porque en principio la relación primaria que tenía Abinader y el PRM era con la administración Trump, no era con la administración Biden. Y si bien se manejaron muy bien dentro de lo que cabe con la administración Biden, Biden nunca nombró un embajador. Y yo creo que el primer signo... Lo nombró y lo rechazó. Exacto. Yo creo que la mejor muestra de que se empieza en una buena relación con esta administración es que somos uno de los países que primero se le nombró un embajador. Sí, sí. General, cierre con broche de oro ahí. Gracias por la oportunidad. Muy interesante las intervenciones de los colegas en el panel. Fíjense bien, Donald Trump con relación a Venezuela ha sido coherente y dijo: queremos que en Venezuela se realice una transición, pero oigan la palabra que utilizó, pacífica. ¿Qué significa eso? Que los Estados Unidos, a nivel de conflictos armados, en esta gestión, eso no son sus intereses. Los intereses de los norteamericanos, a partir del 20 de enero, es la diplomacia, para fortalecer esa geopolítica, para seguir manteniendo la hegemonía como la primera potencia mundial en cuanto a lo que son las capacidades tecnológicas y esa economía. Ahora bien, fortalezas de Venezuela para el momento, para este contexto. Eso que dijo Maduro, de que ahora vamos por Puerto Rico, señores, eso es una estrategia de la diplomacia. ¿Por qué él reaccionó de esa manera? Porque los Estados Unidos aumentaron lo que van a dar para su rescate, para su apresamiento, e impuso nuevas sanciones, incluyendo a Padrino López, que es el ministro de Defensa, y una serie de funcionarios. ¿Qué hizo Maduro? Reconoció a todos esos funcionarios luego de la toma de posición. Le entregó el más alto reconocimiento que se otorga en Venezuela. Entonces, ¿qué pasa? Él crea esta nebulosa, o esta estratagema, que son términos que se utilizan en lo que es la inteligencia. Pues entonces él crea esto para seguir fortaleciéndose a lo interno, porque ¿qué resulta? Un conflicto armado, vamos a suponer, porque voy a tocar el tema también de la Chevron, porque Marco Rubio lo tocó también en su discurso, y habló de la renovación. Entonces, ¿qué pasa? Es que aquí entra, es que lo geopolítico lo mueve todo. ¿Quiénes son los socios geopolíticos de Venezuela? Pero Rusia, China, Irán, que con Irán yo entiendo que, aunque algunos expertos entienden que no está aportando, pero sí, porque esas capacidades tecnológicas que tiene Irán, porque ¿qué hizo Maduro? Un convenio con expertos militares y ex expertos militares de Irán, para que reciban bondades en Venezuela, pero a cambio de que lo ayuden a fortalecer sus capacidades tecnológicas. Disculpe, dice mi amigo Iván Gatón mi maestro, que Irán, los persas y los chinos son dos civilizaciones disfrazadas de países. Sí, claro. Porque es que son civilizaciones. China, Eso es así. China no es un país, es una Eso es así. te lo he dicho aquí. Eso es correcto. Irán tiene sus temas de tipo religioso muy particulares. Recuérdese que exacto, Pero Irán dentro del universo musulmán
es chiita. Entonces, eso tiene implicaciones de tipo geopolítico. Pero no te pierdas, todos los miembros de ese gobierno son doctores y tienen y el que no es doctor tiene 3 y 4 maestrías. Dentro del Islam, la preparación, recuerden, la Universidad de Bagdad, es decir, llevando al tema musulmán. La Universidad de Bagdad y la Universidad de Damasco son de las 2 universidades más antiguas. Sí, claro que sí, claro que sí. De Damasco, Universidad de Bagdad y la Universidad de Bolonia. Entonces, finalizamos con el general para que... Pues sí, bien, ya. entonces... Por sí. el tiempo, Pío, usted sabe cómo es. No, porque no es un monólogo tampoco, o sea, es un debate. No, es un panel, no. es un panel. Déjeme Y decir... felicitar a Ariel, que tiene un experto en asuntos militares. Claro, Claro. No, y me siento muy orgulloso porque lo que se está haciendo aquí va a ser historia, con cada uno de sus pensamientos y cada una de su visión general. Bien, entonces, continuando, como les decía, entonces, ¿qué están haciendo estos expertos de Irán en Venezuela? Fortaleciéndole las capacidades tecnológicas. Por ejemplo, después de la toma de posesión, en Venezuela se realizaron como 3 o 4 eventos. En la noche hubo un despliegue de drones con una serie de mensajes. Y valga la redundancia, esos mensajes lo que hace es que ratifican que esas personas de Irán sí están fortaleciendo las capacidades tecnológicas de los venezolanos, porque ellos se están fortaleciendo a lo interno. Entonces, con esa cohesión de las Fuerzas Armadas en el momento actual, no es posible que Maduro sea derrocado. ¿Por qué? Porque tiene los militares motivados. Al militar le gusta que los reconozcan. Al militar le gusta que le den una carta de encomio y aún cumpliendo con su trabajo, porque ese es tu trabajo. Pero eso son cosas que agregan valor a los militares. Y se podría preguntar, ¿a qué costo? Bueno, pues entonces se la está jugando. Fíjense que Maduro utilizó una palabra cuando lo reconoció. Dijo, sígansela jugando, sigan recibiendo sanciones, que yo voy a continuar reconociéndolos. O sea, estas son estrategias. Sí, Maduro está bien asesorado. Está bien asesorado porque en la toma de posición utilizó unos términos también estratégicos. Y le preguntó a Padrino López en público, ¿cómo voy, general? Y el general le dijo, sí, ¿voy bien? Sí, que son términos que uno lo emplea cuando uno está en esa planificación. Eso se lo dijo Fidel a Camilo. Sí, no, pero eso lo hizo Maduro ahora también. Lo emuló con Padrino. En términos militares, es una guardia viajada. Sí, claro. Entonces, ¿qué pasa? Sí, pero eso es motivación a los miembros de las Fuerzas Armadas. Eso es motivación. Entonces, ¿qué resulta? En ese contexto geopolítico, una información del momento. Exacto. ¿Qué dijo Maduro ayer? Primicia. Que los chinos van a instalar en Venezuela un satélite para ellos recibir la data para el internet. ¿Qué? Así mismo, y lo van a nombrar como el iba a haber un bloqueo. Entonces ya los chinos, ya ese acuerdo, ese memorándum de entendimiento fue firmado. Y dijo que lo va a nombrar como el cacique ese que él siempre menciona, Guaycaipuro. Sí. Ese va a ser el nombre del satélite. O sea, geopolíticamente se sigue posicionando, porque ¿qué pasa? Si los Estados Unidos de Norteamérica ordenan una intervención en Venezuela, pues entonces está provocando una situación grave. ¿Por qué? Rusia, miembro permanente del Consejo de la Organización de las Naciones Unidas. China también, Estados Unidos también, con poder a voz, veto y voto. Entonces, si eso se fundamentó bajo la paz, bajo la seguridad, y Trump osa por ordenar una intervención o el inicio de un conflicto bélico, es contrario a su posición. Entonces, con relación a que el presidente Luis Abinader no fue invitado. Ya para finalizar. Bueno. Y Jair Bolsonaro, póngame un chinito. Sí, se lo voy a poner ambos. Sintetice bien. Sí. ¿Qué pasa? Es que hay una estrategia con relación a eso. Por ejemplo, mencioné la alianza ADD, que es la Alianza para el Desarrollo en Democracia. La lidera la República Dominicana. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Entiendo que al presidente Donald Trump
le interesa en este contexto que vayan otras personas, Que no sean aliados naturales. que no sea República Dominicana. ¿Por qué? Porque ¿a quién le están invitando? América del Sur. ¿Dónde instaló China el megapuerto? En América del Sur. Buen Y punto. va a estar su base. Entonces, ¿qué está buscando Trump? Su base de satélite. Fortalecer esa debilidad de ese espacio geográfico. Por eso deja la República Dominicana afuera y vengan ustedes de Centro y Suramérica. Oye, buen punto. Entonces, ¿qué pasa? Buen punto. Hay otra información también, otra de Sudamérica que se quedaron fuera. Otra no, prim- y de los aliados propios. Otra primicia, Sí. otra primicia. De la Otra general para primicia, finalizar. según tenemos entendido, el senador del Distrito Nacional, Omar Fernández, fue invitado a todos los actos oficiales de la toma de posesión de Donald Trump. Omar Fernández. Omar Fernández, Wow. que tiene cierto vínculo. Ustedes recuerdan que en el pasado reciente él estuvo allá en Estados Unidos, estuvo en el Senado con Marco Rubio y parece que la invitación se gestionó por esa vía. Para que ustedes vean, no va el presidente, pero va un senador. Con relación a Jair Bolsonaro, no fue invitado porque es que Jair Bolsonaro tiene impedimento de salida en su país por lo que pasó en la transición cuando Lula resultó electo presidente, porque no fue una transición pacífica. Hubo una alteración del orden público a gran escala y esto influenció, su pasaporte está incautado. Entonces, ¿cuál fue el fallo del tribunal? Dijo, es que usted no ha podido demostrar que fue invitado a participar en esos actos. Sí. Y por eso se le negó la devolución del pasaporte para que asistiera. Señores, felicidades. Gracias por edificarnos a todos. Pío Peguero, el hombre dato. Lo he nombrado, el hombre dato, unos datos contundentes. El doctor, para allá, un hombre brillante, lúcido, siempre trae de abajo de... Y hermano tuyo. Y hermano mío también. No estamos de acuerdo en algunos puntos, pero nos ese es el respetamos. debate, eso es lo importante. Ese es el debate, eso enriquece el debate. Señor, ustedes están enseñando. Eso es así. Ustedes están enseñando. Alfredo de la Cruz, un destacado analista político internacional, de verdad también muy acertado. Una persona muy lúcida también, inteligente, brillante, al igual que los dos mencionados. Y el general, señores, que entró con el tema de la visión también, aparte geopolítica, militar en este momento, porque era muy importante saber lo de Irán, mira lo de China, que sale a relucir aquí en primicia con el tema del internet, que posiblemente Venezuela iba a ser vetada. ¿Pues quién Claro. controla el internet? O los MOX. Pero si él mencionó su nombre. pero si le ponen un satélite Sí, chino, cuidado. No, ahí mismo. Y no hay interferencia, o sea, es Mire, para que faltó la ustedes- parte del Chevron, porque Marco Rubio lo mencionó. Y es posible, la diplomacia jugando su rol. Sí, sí. Entonces, ¿qué pasa? Donald Trump. ¿Posibles negociaciones? Claro. O sea, que se quedaron muchas cosas fuera. Sí. porque Por falta de tiempo. El Senado dentro de No, esa- pero yo, señores, yo le prometo... Imposible abarcarlo todo. Es imposible. No, y eso es lo interesante, que va a abrir otro espacio a que nosotros hagamos otro análisis. ¿Ustedes están de acuerdo? Excelente. Ah, pues si ustedes vienen, está bien. Ah. Para que sigan el canal de Alfredo de la Cruz, Alfredo Indirecto. Yo lo he seguido, Yo lo he Ah, Sí. un honor, profesor. Ah, qué Sí, y los canales de YouTube de ustedes, Ah, sí. que es algo muy Y interesante. del que pastor Isaías. Claro que sí. Entonces, señores, suscríbanse a nuestro canal de YouTube. Ya ustedes han visto los analistas, hemos aprendido mucho. Y como siempre les digo, hasta la próxima.